Muy buenos días. En este vídeo voy a tratar de explicar la diferencia entre el tipo de interés nominal y la tasa anual equivalente, en sus acrónimos el TIN y la TAE. Como podéis ver en estos apuntes que he preparado, la TIN es la tasa de interés nominal. Es una tasa de interés en términos anuales, pero cuya frecuencia de capitalización de esos intereses se produce en periodos inferiores al año. Por lo tanto, estamos viendo que es una tasa que se representa en términos anuales, pero la capitalización de esos intereses no se produce de forma anual, sino que en periodos inferiores al año. Pueden ser meses, semestres, trimestres o cuatrimestres. Como podéis ver, se representa con la letra, normalmente la mayoría de los manuales utiliza la letra J para referirse a este tipo de interés nominal. Algo muy importante es que todo enunciado debe decirnos la frecuencia de capitalización, es decir, si los intereses se capitalizan mensualmente, trimestralmente. Ahí es donde interviene esa letra M que podéis ver ahí. Esa M nos muestra la frecuencia de capitalización de los intereses. De tal forma, como veis, podemos tener un J1, J2, J3 o J4. Por ejemplo, J2. Si vemos J, ya sabemos que es una tasa de interés nominal. Si es 2, es que los intereses se capitalizan semestralmente, cada 6 meses. Una vez que sabemos esto, vamos a pausar esto y vamos a irnos a una fórmula que puede ser, que he preparado aquí, del préstamo francés. Sabemos o deberemos de saber que el préstamo francés es aquel por el cual las anualidades o mensualidades que se pagan son siempre constantes en el tiempo. Cada anualidad se compone de una parte de devolución de capital y de cuota de intereses, las cuales sus ponderaciones van variando conforme vamos devolviendo capital, pero siempre manteniéndose esa anualidad o mensualidad constante. Vemos en la fórmula que tenemos que el capital inicial del préstamo X es igual a la anualidad. Se dice anualidad, pero luego puede ser mensualidad o con la frecuencia que se diga, por 1 menos 1 más una I elevado a menos M, siendo M el número de periodos en que hay que devolverlo, partido entre I. Y aquí pongo, ¿dónde está esa J de la que estamos hablando? ¿Dónde está ese tipo de interés nominal? Nos acaban de explicar qué es el tipo de interés nominal, pero ¿dónde está en esta fórmula? ¿Qué pasa? Que lo que estamos viendo aquí es que el tipo de interés que se va a aplicar en todas las fórmulas de matemáticas financieras es el tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo no es el tipo de interés nominal. Como hemos dicho, el tipo de interés nominal se representa con esa letra J, con un subíndice que nos va a indicar la frecuencia de capitalización, y el tipo de interés efectivo es el que vamos a aplicar en todas las fórmulas. Ahora bien, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar alguna fórmula que nos permita trasladar ese tipo de interés nominal a términos del interés efectivo. ¿Qué fórmula me equivale un interés con otro? Y aquí la tenéis. La fórmula es la siguiente. El interés efectivo en la frecuencia de capitalización que estemos hablando va a ser igual al interés nominal partido en la frecuencia de capitalización. Y esto siempre lo más sencillo es ver un ejemplo práctico. Yo os lo he puesto aquí. Dice así. Si el tipo de interés nominal capitalizable semestralmente es del 2%, ¿cuál sería el tipo de interés efectivo semestral? Siempre fijaos en los enunciados bien. Tipo de interés nominal. Ya os he dicho que nos tiene que dar la frecuencia de capitalización semestralmente. Sé que es un J porque me dice nominal, sé que es 2 porque es semestralmente. Tengo un J2, vale, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo el tipo de interés efectivo semestral. Si es efectivo, es el I, 2 vuelve a ser el 2, I2. Atendiendo a la fórmula que hemos visto antes, I2 es igual a J2 entre 2. Simplemente sustituyendo los parámetros, tenemos, aquí lo veis, que I2 es igual a 0,02 partido entre 2 semestres es igual a 0,01. De tal modo, hemos analizado qué es el tipo de interés nominal y cómo pasarlo a términos de interés efectivo. ¿Por qué? Porque ese tipo de interés efectivo es el que utilizaremos en todas las fórmulas, sea un préstamo francés, sea un préstamo americano, sea un préstamo de cuota de amortización constante. Siempre los tipos de interés efectivos. Y aquí os he puesto algo muy importante también. Ojo. ¿Por qué?
Porque una vez que hemos hecho ese cambio entre el tipo de interés nominal y el tipo de interés efectivo, o hemos buscado esa equivalencia, lo siguiente que vamos a tener en cuenta es que tanto el tipo de interés como los periodos en que se le pagan o se devengan esos intereses sean iguales. Si volvemos a ver la fórmula de arriba del préstamo, fijaos, si yo tengo un préstamo que se paga mensualmente, yo voy a tener, el esta M van a ser mensualidades. Imaginemos 180 mensualidades. Cada mes pago ese préstamo. Pero si el tipo de interés efectivo que me dan es el anual, yo no lo puedo utilizar directamente en la fórmula. ¿Qué tendríamos que hacer? Coger ese tipo de interés efectivo anual y pasarlo a tipo de interés efectivo mensual. Es decir, estamos buscando una equivalencia entre tipos de interés en distintos subperiodos. Esa fórmula es otra distinta, que es esta que tenéis aquí. 1 más el tipo de interés anual es igual a 1 más el tipo de interés en la frecuencia que queramos elevada a dicha frecuencia. Y como he dicho antes, lo mejor es ver un ejemplo. Entonces vamos a retomar el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, lo primero que habíamos hecho es, con un tipo de interés nominal capitalizable semestralmente, cambiarlo o traspasarlo a un tipo de interés efectivo semestral. Pero, ¿y si nos dice ahora, teniendo el tipo de interés efectivo semestral, cómo calcularíamos el tipo de interés efectivo anual? Aplicando esta fórmula que os acabo de decir, fijaos, 1 más i es igual a 1 más 0,01 elevado a 2. ¿Por qué 2? Porque es semestral, 2 semestres en un año. Despejando, el tipo de interés efectivo semestral es 0,0201. Y de esta forma ya podéis hacer todos los ejercicios, que sea de préstamos, sea de depósitos, sea lo que sea, dándoos igual si os dan un tipo de interés nominal o un tipo de interés efectivo. Si es un tipo de interés efectivo, genial. Si me coinciden las magnitudes, no hay que hacer nada, se aplica directamente ese valor. Si no me coinciden las magnitudes del tiempo y el tipo de interés, hacemos esta última fórmula. Y si me dan un tipo de interés nominal, hacemos la primera fórmula y luego ya veremos si coinciden las magnitudes. Esto es todo lo referente al tipo de interés nominal. Luego otro concepto es la TAE, la tasa anual equivalente. Entonces, primero lo voy a explicar de forma que os valgan para los ejercicios y luego lo que es la práctica financiera. La tasa anual equivalente simplemente es el tipo de interés efectivo anual. Aquí os he puesto que, atendiendo a la fórmula primera, donde igualábamos el tipo de interés nominal y el tipo de interés efectivo, fijaos, JM es igual a IM por M. Si estamos hablando en términos anuales, M es 1. ¿Qué va a pasar? Que J1 es igual a I1. Es decir, ¿qué me quiere decir, qué os quiero decir simplemente con esto? Que el tipo de interés nominal capitalizable anualmente va a coincidir con el tipo de interés efectivo anual o también llamada TAE, tasa anual equivalente. ¿Qué pasa en la práctica financiera? En la práctica financiera esto ya es un punto aparte. Hasta ahora son los ejercicios, lo que os va a hacer falta para superar esos ejercicios y hacerlo perfectamente. Y ahora es un poco en la vida real. La tasa de interés nominal, lo único que me va a dar es el tipo de interés al que se descuentan los intereses. Ya está. Pero ¿qué va a pasar con la TAE? La TAE no solo va a tener en cuenta ese tipo de interés que vamos a pagar, sino distintas comisiones asociadas o gastos asociados a ese producto financiero que pueda ser un préstamo. En muchos préstamos vamos a tener que pagar comisiones de apertura, comisiones de estudio. Entonces, claro, esas comisiones suman un mayor gasto que voy a tener que desembolsar para formalizar ese préstamo. Es decir, no solo voy a tener que pagar ese tipo de interés nominal, sino que a lo mejor tengo que pagar un 0,25% de estudio, un 0,3% de apertura. Entonces, ¿qué hace la TAE? La TAE recoge todas esas magnitudes. Recoge las comisiones asociadas a ese préstamo, recoge también el tipo de interés nominal y lo aglutina todo en una única magnitud que es la TAE. Entonces, para nosotros eso, ¿para qué nos va a servir? Porque en el momento en el que necesitemos buscar una financiación y queramos comparar préstamos, tengamos un préstamo de una entidad X y otro de una entidad Y, no voy a analizar las TIN de los préstamos. ¿Por qué? Porque las TIN no van a tener en cuenta esas comisiones. Ejemplo, si tenemos un préstamo de la empresa A que me da una TIN del 3%,
3% y el otro me da una TIN del 3,1%. Yo diría, nos vamos a la TIN menor, al de la del 3. Pero es que a lo mejor ese préstamo tiene asociada una comisión de apertura y de estudio que hace que la TAE sea un 3,40 y estamos pagando más que en el otro que tiene una TIN o una TAE del 3,1. Entonces, con esto simplemente quiero decir que a la hora de formalizar préstamos, buscar, comparar, etcétera, vamos a buscar y a comparar las tasas anuales equivalentes de los préstamos que recogen el tipo de interés que vamos a ir pagando junto con otros gastos asociados. Y con esto termina el vídeo de hoy. Próximamente subiré más vídeos de diversos temas que me podáis ir pidiendo. Muchas gracias.